Hola, buenos días. Estamos aquí en otra entrevista en Radio CBS. Hoy tenemos el verdadero placer de entrevistar a Sagrario Muñoz Guzmán, autora de el libro Relatos casi tristes, una obra que nos invita un poco a adentrarnos en historias breves, aparentemente sencillas, pero en la que esta cotidianidad se transforma en algo mucho más reflexivo. Buenas, Sagrario. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, de entrada agradecer que estoy aquí y para mí es todo un honor. No pensé nunca que alguien me haría una entrevista, así que muchas gracias. Bueno, pues Relatos casi tristes propone una mirada y de manera muy íntima sobre emociones reconocibles, pequeñas pérdidas y momentos silenciosos que sin ser plenamente tristes en nuestra vida cotidiana dejan una huella profunda. A través del relato corto, aquí Sagrario demuestra cómo en pocas páginas es muy posible construir historias que conectan mucho con la experiencia humana. Bueno, pues el título Relatos casi tristes sugiere una emoción contenida, porque casi tristes y no simplemente tristes. Bueno, pues nuestra primera pregunta es que el título de Relatos casi tristes sugiere una emoción bastante contenida, ¿no? Pero, ¿por qué casi tristes y no simplemente tristes? Pues porque son casi tristes. O sea, el casi es una palabra muy importante en el título. Si fuesen tristes, pues no habría posibilidad de fuga. Y en cambio ese casi pues es una especie de amortiguador del golpe. La vida es casi triste. Si fuese triste sería tremendo. Pero el casi es como estar casi muerto. Pues no es lo mismo que estar muerto. Claro, ¿crees que no se llega a este nivel de tristeza en la obra, pero sí se puede llegar a un nivel de melancolía, se podría decir? Es casi triste porque yo creo, o por lo menos esa ha sido mi intención, es meterle un poquito de humor a los relatos. Entonces, hay gente que cuando se ha leído los relatos me ha dicho que a ellos no le han provocado tristeza, sino que incluso se han reído. Hay gente que me ha dicho que les ha parecido tristísimos, pero yo creo, o por lo menos yo lo he intentado, que en todos haya como un poquito, una puerta a otro sentimiento, que no sea solo la tristeza. Muy bien, muy bien. ¿Y la tristeza crees que juega un papel dentro de la literatura o del arte a modo de belleza? Yo creo que la tristeza es una emoción básica, que igual que las otras emociones básicas como la alegría, el miedo, la sorpresa, la ira, el asco, tiene que ser un ingrediente importante en cualquier expresión artística, creo. O sea, porque la expresión artística implica conmover. De una manera o de otra, la obra artística te tiene que dejar una muesca. Y esa muesca se llega pues por medio de una emoción básica. Entonces la tristeza a mí me parece que en casi toda la obra artística, pues en muchísimos autores, sea el ámbito que sea, en la música, en el arte, en la literatura, en lo que sea, la tristeza deja una huella importante. Las psicofonías, la mayoría son tristes. Claro, entiendo, ¿no? O sea, se busca al final del día, a través de la literatura, que deje una sensación, un sentimiento, ya sea tristeza, felicidad o cualquier variante, vamos. Yo entiendo que eso es cuando algo te conmueve, cuando alguien te deja un poquito tocado, pa' bien, pa' mal, para que te has muerto de miedo, te has muerto de risa, te has muerto de lo que sea, tiene que haber una emoción básica importante que sea la que te llene. Entiendo. O te vacíe. ¿Cómo te surgió la idea de reunir todos estos relatos en un libro? Bueno, este libro es como una cosa rara, porque en ningún momento, yo no soy escritora, yo soy profe de dibujo en un instituto, en el Liceo Caracense de Guadalajara, yo doy dibujo técnico y expresión artística. Y un día me apunté a un taller de literatura, a un taller de escritura en Cabanillas del Campo, en la biblioteca. Me apunté, bueno, pues como yo qué sé, pues me podía haber apuntado a aeróbic. Y me apunté a ese curso. Y en ese curso, bueno, pues nos hacen hacer relatos. Y bueno, pues yo me vine arriba y cuando terminó el curso, pues los relatos que había escrito en el taller, pues yo qué sé, pues dije, como existía Amazon, que puedes editártelos sin pagar, o sea, bueno, tuve que pagar a una sobrina que fue la que me maquetó el libro, pero pues lo hice. Y entonces pues yo simplemente lo hice para que mi hijo tuviera un libro de su madre, no lo hice para más. Lo que pasa que cuando terminé el libro, pues se lo regalé al profesor del taller, se lo fui a regalar. Y entonces mi profesor, que es Pelayo Díez, que es un
profesor estupendo de literatura, es periodista y lector profesional, pues él cuando terminé el libro me dijo, lo vamos a presentar en la biblioteca de Cabanillas. A partir de ahí, pues empezamos a presentarlo y bueno, pues el libro ha ido subiendo. No quiere decir que haya vendido mucho, porque no he vendido mucho, pero sí que bueno, pues hemos llegado a salir en la revista de Todo Literatura con una crítica literaria de José Manuel, creo que se llama José Manuel López Marañón, que es un crítico que escribe en diferentes periódicos, pues ha llegado a leerlo él, gracias a la directora de la biblioteca de aquí de Alovera, porque yo presenté aquí el libro y Mercedes, la directora de Alovera, pues le gustó tanto el libro que se lo llevó a su amigo crítico literario, y entonces su amigo me ha hecho esa crítica. Pues entonces este libro ha salido de nada, ha salido de nada. No tenía ninguna idea de escribir un libro yo, desde luego. Hablando del libro en general, ¿crees que tienes un sentimiento general o un tópico general en todos los relatos, o los relatos van de forma muy independiente? Yo creo que el hilo conductor del libro, aparte de que bueno, que pueda ser casi triste, creo que también el sentido del humor, creo. Y también, esto me lo dijo una amiga mía cuando lo leyó, que me dijo, dice, en todos los relatos, todos los personajes lo único que quieren es no estar solos. Y eso a lo mejor es verdad. O sea, hay una idea de evitar la tristeza, sea como sea. Es un sentimiento muy humano ese de no querer estar solo, de buscar la compañía. Sí, eso es. Yo creo que en el fondo todos los personajes, de todos, lo que buscan es de alguna manera u otra no estar solos. Creo, vamos. Bueno, muchos de los relatos que has escrito al final tienen como otro final, ¿no? ¿Tú crees que busca los lectores saber cuál es el final, o bien es tu idea principal sorprenderlo y cambiar, hacer un giro de la trama? Hombre, a mí me gusta sorprender, pero como me gusta que me sorprendan a mí. O sea, yo cuando voy a ver algo o cuando escucho algo, quiero que en el chiste no me lo sepa. Pero si me sé el chiste, pues no me va a hacer gracia. Entonces yo creo que todos los finales son posibles. O sea, no sé, si contamos la historia de una pareja, pues puede terminar de mil maneras, ¿no? Entonces, elegir un final, sobre todo yo creo que más que finales que no te esperas, son que no tienen finales muchos de los relatos. O sea, que son relatos donde hay gente que me dice, es que no lo has terminado. Entonces, no es que no lo haya terminado, yo te cuento hasta que yo sé. Y luego a partir de ahí ya no sé más. Claro, se invita un poco a la reflexión con los relatos, ¿no? Sobre todo con estos que dices que no tienen un final, el pensar un poco del relato más allá de lo que has escrito tú, ¿no? Claro, es un poco la idea de también que participe el que lee, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo te gustaría a ti terminar? Ya no sé si al final termina la historia en que se muere, pues a lo mejor ya mucho no hay que hacer. Pero si pasamos incluso la barrera de la muerte, puede ser que a lo mejor no te hayas muerto. A mí la idea, por ejemplo, de esta lectura activa me gusta mucho, personalmente. Es un poco más divertido, ¿no? O sea, la idea de que, bueno, podríamos hacer una segunda parte del relato. Podría ser. Y hablando de todo esto de los finales y cómo lo puedes relacionar con la vida, ¿crees que tener un final inesperado está más relacionado con la vida real, o es algo más imaginario o disruptivo? Es que la vida es totalmente inesperada. Eso es lo bueno y lo malo de la vida, que no sabemos qué va a pasar. Yo no sé qué me va a pasar ahora cuando salga de aquí, ni tú tampoco. Entonces, esa idea, claro, ni para bien ni para mal. No sabemos si nos va a tocar la lotería o si nos va a caer un piano por encima. O sea, no lo sabemos. Entonces, eso de inesperado es lo bueno. Por eso brindamos a final de año, ¿no? Intentando para ver que lo que nos venga, virgencita, que me quede como estoy. Pues esa idea de no sé lo que me va a pasar, y tampoco sé si lo que quiero que me pase es lo bueno o lo malo. O sea, eso también ahí está. Ese final es lo que realmente conviene. A lo mejor no. O sea, pues eso, lo de la boda, se casaron. ¿Es un buen final eso? Pues no sé, pues no sabemos. A lo mejor al día siguiente resulta que él era un asesino en serio. Sí. Claro, es que no sabemos. Entonces, la gracia del relato es
querer cortar en algún momento determinado en que haya posibilidades de... Por eso también son casi tristes, porque no terminan de forma rotunda. Entonces, bueno, pues hasta ahí parece triste, pero a lo mejor luego ya no. Entiendo. ¿Tú crees que en algunos de estos relatos, o en todos tal vez, has plasmado un poco de tus experiencias personales? Bueno, yo creo que eso es... para mí es inevitable que no haya referencias en algo que haces. O sea, incluso, yo qué sé, hasta en la caligrafía se puede ver si una persona es de una manera o de otra. Entonces, desde luego que hay todos los personajes que aparecen en los relatos son personajes con los que en algún momento seguro que me he cruzado, aunque no me acuerde. Claro, se puede decir que el arte es hasta cierto punto un reflejo del artista que lo ha hecho. Yo en mi caso, si yo me pongo a psicoanalizar los relatos, seguro que salgo yo. Claro. Seguro. ¿Y qué crees que es lo más difícil de hacer un relato corto? Hombre, pues un relato corto, relato grande, relato medio, Sí, relato, cualquier cosa, cualquier forma de relatar, lo más difícil es enganchar al lector. O sea, que alguien siga leyendo la segunda, lea la primera y siga ahí. O sea, anclar que no se vayan. Ese es el problema. Que el que empieza abra el libro diga, pues no me bajo. Y eso es lo más difícil, y es un poco lo que yo aprendí un poquito en el taller de escritura, que el profesor nos decía, hay que hacerle trampas al lector, para que no se vaya, para que se quede ahí. Hay que engancharle. Hay que engancharle de alguna manera en que yo lea y quiera seguir sabiendo qué le pasa a ese personaje, qué hace ese personaje. Pero si no me va interesando, voy a cerrar el libro y me voy a ir. Entonces yo creo que eso es lo más difícil. Y luego también es importante que una historia tenga dentro de sí la intrahistoria, tenga más historias, que no solo hable de lo que aparentemente hable, sino que cuente más cosas. Que eso que cuenta más tenga que ver con el que lee. Eso también. ¿Qué consejo darías si alguien quiere empezar, como hiciste tú, a escribir relatos? Si alguien quiere empezar, pues que escriba. Bueno, yo creo que antes que escribir, yo creo que lo importante es leer. Porque en el fondo, escribir es ser un poco copiota. Es escribir, te das cuenta de, mira cómo lo contó mira cómo lo contó otro. Y entonces yo creo que lo importante, si alguien quiere escribir, hay que leer mucho. Mucho. Y es una manera. Y luego creo que también es importante ser observador. Y implicarse en las cosas y darte cuenta que, no sé, cuando ves algo, pues eso, no quedarte solo en eso, sino intentar de encontrar cosas por debajo de lo que aparece. Entiendo. Y muchas veces cuando terminamos una película, un trabajo o cualquier tarea pendiente que tenemos, solemos tener una emoción. ¿Tú qué crees que quieres que sientan los lectores al cerrar tu libro? Hombre, yo lo que quiero es que te quede un poquito triste. Eso desde luego. Y por si acaso no te dabas cuenta, te lo escribo en el título para que te des cuenta. Pero que sí es verdad, insisto en lo del humor. Que hasta en la tristeza, pues que está el humor. O sea, la forma de... Es que yo creo que hay humor porque la vida es triste. Si la vida no fuera triste, no habría humor. No sería necesario. O sea, el humor es necesario porque vivir es algo triste. Entonces, es una manera de afrontar eso, es el humor. Entonces, yo también he querido meter un poquito de humor en esto. Un poquito. Pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Nada, por hacer placer. que veamos la tristeza desde otro punto de vista, realmente. Y pues nada, un placer. Nada, que muchas gracias por haber abierto el libro y haberos quedado un poquito, aunque sea un poquito ahí. Y nada, y que os animo también a que vosotros escribáis, que leáis sobre todo, es lo importante, leer, hay que leer mucho. Y nada, y que muchísimas gracias, nunca me habían hecho una entrevista, así que estoy encantada. Igualmente, Sagrario. Y pues nada, muchas gracias chicos, vosotros también por escucharnos y hasta la próxima.